Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Rocco Carbone, un compañero italiano, argentino, que trabaja el tema es filósofo, es académico, es científico, que trabaja el tema de las drogas, trabaja el tema del poder, trabaja el tema del capital, de la corrupción. Ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta ocasión para discutir algunos elementos que podrían ayudarnos a entender lo que está pasando en el país. Muchísimas gracias, Rocco, por aceptar la invitación. Bienvenido. No, al contrario, Pedro, gracias a vos, a ustedes y a disposición para conversar. Bueno, mira, en el Ecuador nos coge de nuevo, ¿no? Es decir, procesos que en otras partes, países hermanos como Perú, como Colombia, como México, han tomado décadas, aquí se ha hecho en poquísimos años. Y la sociedad no ha tenido anticuerpos para poder entender lo que está pasando, para poder reaccionar. Aparte de que hay un claro soborno, una clara cooptación de autoridades, de políticos, la gran banca, la gran empresa, lo cual ha hecho que la captura del territorio, la captura de las instituciones por parte de los narcos haya sido tan rápida y tan violenta, ¿no? Ayúdanos, por favor, ubicando en primer lugar de tus estudios sobre el tema de los comportamientos mafiosos. ¿Cómo entenderías el eje central de su dinámica en general? Empiezo, Para luego ir aterrizando, ¿no? empiezo, Pedro, haciendo una breve historización para entender a qué nos referimos cuando hablamos de mafia, esa palabra de dónde viene y a qué tipo de poder remite. Igual interrumpime cuando quieras para Sí, aportar adelante. datos que no se me ocurran o para profundizar algunas líneas que podría llegar a no decir. Vos dijiste que soy italiano y efectivamente nací en Italia, tengo familia en Italia de toda la vida, soy italiano de nacimiento, por afecto, pero vivo en la Argentina desde hace muchos años. Digo, empiezo con esta pequeña reflexión de tipo biográfico, si querés, para religarla con la situación de los territorios meridionales de Italia. Porque sobre todo con los territorios meridionales de Italia se vinculan fenómenos criminales y de tipo mafiosos. O sea, Te estás refiriendo a Sicilia, a Nápoles, ahora, a la Puglia, ¿no? A la parte de, a la bota a la punta de la bota de Italia, a la punta y al taco de la bota de Italia. exactamente, a esos territorios me refiero y ahora voy a repasarlos. En el sur de Italia, desde hace 200 años a esta parte, en distintas regiones, pero no en todas, hay entre 4 y 5 las mafias clásicas. En Sicilia, la más conocida, pero sobre todo la más conocida te diría, por la cuestión cinematográfica vinculada con Hollywood, nació la Cosa Nostra. Se conoce así. Y es la más famosa porque tuvo un vínculo histórico con Estados Unidos a través de las migraciones masivas del sur de Italia a los Estados Unidos y esa organización mafiosa clásica que tiene por lo menos 200 años de historia en su vertiente moderna, se hizo muy famosa porque se empalmó con el capitalismo. O sea, al migrar a los Estados Unidos y al empalmarse con las estructuras del capitalismo imperialista estadounidense, creció de manera notable y por ende fue y sigue siendo la más famosa también porque se escribieron muchas novelas, se hizo mucha ficción, incluso hoy en día hay muchas series que refieren a distintos factores vinculados con la Cosa Nostra y muy probablemente se volvió emblemática por una película como El Padrino, ¿no? De Godfather. Esa es la primera, es una mafia antiquísima, como te digo, vinculada con un territorio que es el territorio siciliano, que es una isla. Luego, en la zona de Nápoles, que es otro tipo de región. Disculpame, Rocco, ¿son 200 años o es más bien ahora que está una nueva versión del Gato Pardo en Netflix, cierto? El Gato Pardo a nuestros amigos yo recomendaría
una versión lindísima con Burt Lancaster, Alan Delon y Claudia Cardinale, sobre todo. Ahí dan algunas referencias, ¿no? De Sí, cómo cuáles podrían ser los orígenes, cuál podría ser uno de los vectores alrededor del cual se estructuró la Cosa Nostra en Sicilia y que tenía que ver con la derrota del reino borbónico, ¿no? Entonces yo creo que es importante ubicar sí, que la exactamente. unificación italiana, eso hace 150 y poquitos, la unificación italiana, venido del norte de Italia, norte industrial, prácticamente coloniza el sur, Nápoles y Sicilia, y es en parte como reacción a eso, de ahí no solamente es el tema de los negocios, sino de la violencia de los negocios, sino también cierto nivel de popularidad por parte de estas estructuras, ¿no? Vamos a llegar o sea, ahora a ese punto. Digamos, le nombro las estructuras y luego retomo esta Buenas. parte con el poder de la estatalidad nacional. En la zona de Nápoles, Nápoles es una gran ciudad del sur de Italia, fue de hecho junto con Palermo en Sicilia capital del reino de las dos Sicilias, de ese territorio que se extiende entre Nápoles y Palermo, estamos hablando de la mitad de Italia. En la zona de Nápoles y en la región de Campania, ahí tenemos otra estructura que se llama la camorra. También una estructura que tiene una estructura criminal de tipo mafioso que tiene también más o menos 200 años de historia esta parte. En la punta en el taco de la bota, en otra región que en italiano se llama Puglia y en castellano la conocemos como Apulia, hay otra estructura mafiosa que se llama la Sacra Corona Unita, y luego en Calabria, que es la primera región a partir del sur de la península, existe otra organización que se llama Ndrangheta. Es una palabra preciosa, una palabra para pensarla, se vincula con los dialectos calabreses y la palabra Ndrangheta tiene una derivación del antiguo griego andragazos. Esa palabrita está configurada por aner, andros y agazos. Aner, andros quiere decir hombre y agazos quiere decir valiente. O sea, Ndrangheta quiere decir poder. Lo podríamos traducir como poder. Esas son las estructuras tradicionales, clásicas italianas. Y hay una quinta vinculada con otra región chiquitita que se llama Basilicata o Lucania, y esa estructura se llaman i basilischi, los basilischi. Basilischi porque, por el nombre de la región, Basilicata. Y esa última mafia, que es relativamente reciente, la podemos considerar como una colonia de la 'ndrangheta calabresa. Bueno, esto te decía, son las estructuras clásicas. Esas estructuras y sobre todo la 'ndrangheta calabresa, hoy en día son estructuras globales. Son estructuras criminales globales que funcionan en todo el mundo. Vos me preguntarás, pero ¿cómo es posible esto, no? ¿Por qué funcionan en todo el mundo? Porque la historia del meridione de Italia, más o menos entre 1880, para poner una fecha, y 1955, vio ese gran territorio del meridione de Italia, de las regiones que integran el sur de Italia, vieron múltiples fenómenos migratorios. O sea, de esos territorios se elaboraron, se organizaron y se expandieron múltiples fenómenos migratorios por distintas razones económicas, o sea, fenómenos migratorios vinculados a razones económicas o fenómenos migratorios masivos debidos a razones políticas. Y esos fenómenos migratorios, ¿hacia dónde se dirigieron del sur de Italia? Se dirigieron preferentemente al norte de Italia, al Mittel Europa, o sea, a la Europa del Medio, pero también hacia las Américas se dirigieron y hacia Oceanía. De hecho, hoy en día hay familias, clanes eh, arqueológicamente vinculados con el sur de Italia, pero que hoy en día operan en Nueva Zelanda, en Australia, en Estados Unidos, en la Argentina. Mira, te hago un ejemplo que a mí me interesa mucho. Hay una película muy simpática que es Las pandillas de Nueva York. Es una película donde figura DiCaprio.
y muestra, por ejemplo, un territorio de Nueva York que se llama The Five Points, ¿sí? Los 5 puntos. Y muestra unas pandillas. Bueno, y ahí muestra básicamente la vertiente irlandesa del crimen de Nueva York. Pero los Five Points fueron fundados por 5 familias italianas, ¿no? Digo esto porque a través de las migraciones históricas, sociales, políticas y económicas del sur de Italia, hoy en día hay familias mafiosas vinculadas en distintos territorios del mundo y en América Latina también. Vinieron a América Latina sobre todo por la cuestión no excluyente, pero fundamental para los negocios criminales mafiosos vinculados con el narcotráfico. Desde el Retomo principio, lo el que dije. narcotráfico fue el negocio de la mafia, de las mafias desde el principio. No, no, desde el principio no, en realidad, porque son mafias históricamente, digamos, vinculadas con el agro, vinculada con el mundo campesino, vinculada con la ruralidad. O Y sea, son fenómenos. empiezan localmente con la extorsión, la desposesión de tierras, venganzas locales, venganzas clánicas, ¿no? Pero luego eso en su articulación internacional tras la migración. Esto, ¿cuál es el negocio transnacional? ¿Qué es lo que hace que pasen de ese control territorial basado en la violencia, basado es un capitalismo armado, ¿no? Localmente. Decíamos eso en una entrevista con Francesco Carceri, no sé si tú lo ubicas. Y Sí. pasamos a una situación transnacional en la que, ¿cuál es la ventaja de esta migración? Porque migraciones hay de todo lado. ¿Cuál es la ventaja de la migración del sur de Italia para que se especialicen en el tema de la mafia? Sí, en realidad no te diría que esas migraciones se especializan en el tema de la mafia, pero cuando se migra masivamente, multitudinariamente, migran muchas cosas. Digo, te lo voy a decir así. Aquí en la Argentina, en los años 10, 20, 30, llegaron, por ejemplo, muchos migrantes de izquierda, muchos migrantes emancipadores, digamos, sobre todo los sectores anarquistas, que fundaron gremios, partidos políticos, clubes. Bueno, entre esas migraciones emancipadoras también hay flujo migratorio vinculado con poderes de tipo criminal mafioso. Ahora, para ir a la pregunta que me hiciste, ¿a qué se dedicaban esas mafias al comienzo, digamos, en su momento de emergencia clásica o arqueológica? Seguramente en Ecuador existe Uber, ¿no? Claro. Como en todo el mundo. ¿Uber qué es? Voy a dar una definición de lo que me parece que es Uber hoy. Es una intermediación, podríamos decir, es una aplicación, esa aplicación se descarga en el celular, pero es un elemento de intermediación entre alguien que tiene un auto y alguien que necesita un auto. Y Uber está en el medio, ¿no? Es un elemento de intermediación. Bueno, ¿por qué uso esta homología o esta metáfora? Porque efectivamente las organizaciones mafiosas clásicas italianas eran poderes de intermediación entre alguien que producía, que hacía, que trabajaba la tierra, que trabajaba en el mundo rural, y un consumidor que estaba en la ciudad más próxima. Y por ejemplo, eran poderes que intermediaban y eran poderes predatorios. Siguen siendo poderes predatorios. Hoy en día básicamente tienen la misma lógica y son un tercer factor entre el mundo de la producción y el mundo del consumo, podríamos decir. Ahora, retomo lo que decías. ¿Se ocuparon siempre de cuestiones vinculadas con la producción y la comercialización de estupefacientes? No. Al comienzo son mafias, como te digo, vinculadas con el mundo agrícola y se ocupaban, digamos, de depredar el mundo agrícola, imponer los precios a bienes en los campesinos y las campesinas del sur de Italia, y luego de imponer los precios, vendían esos bienes que producía un campesino o una campesina a un consumidor que estaba, por ejemplo, en la ciudad más próxima, o, por ejemplo, a los consumidores europeos. La Cosa Nostra, ¿sabes cómo acumuló sus grandes capitales? Sobre todo con el negocio de los cítricos. Mm. Había campesinos y campesinas en Sicilia que producían cítricos
cítricos como limones, naranjas, pero sobre todo bergamota, que es un cítrico que no se come, no se consume, sino que sirve para infusiones y para perfumes. Y por ejemplo, esos cítricos los vendían al Imperio Británico. Ahora, los producían los campesinos. El Imperio Británico quería consumir esos cítricos, sobre todo la bergamota, y ¿quién le vendía esos cítricos? No, ni el Estado territorial siciliano, ni los campesinos y la campesina que lo producían, sino esa intermediación, ese tercer factor que se ubicaba entre el productor y el consumidor y que llamamos Cosa Nostra. Luego empezaron a sofisticar sus negocios. Una cosa que, por ejemplo, esas 4 mafias clásicas que te mencionaba antes, y uno de los negocios que siempre la vio involucradas en tráficos era el tabaco ilegal. Y sobre la traza del tabaco ilegal, luego, digamos, desde hace por lo menos 100 años a esta parte, te diría que sobre la trama del tráfico del tabaco ilegal se sobrepuso otra trama, que es la trama del narcotráfico. Bueno, y acá también, ¿no? Es decir, yo conocía del caso colombiano, es sobre las rutas y la logística histórica de generaciones y generaciones, de siglos atrás, inclusive desde la época de la colonia, del contrabando de la esmeralda, del contrabando del trago, del contrabando del café luego, ¿no? De las cuotas ilegales del café, es lo que se va construyendo, digamos, una situación posterior. Lo mismo en el caso del Caribe, perdón, en el caso del Mediterráneo, tienes el tema de la piratería, ¿no? Son los sitios vinculados, las islas vinculadas al contrabando, vinculadas a la piratería. Pero ahora que mencionas la cuestión del Imperio Británico, yo te pregunto con un poco de suspicacia, digamos, porque yo he leído en los textos que el tema de los cítricos y la relación con los británicos se da por el tema del té. Pero yo me acuerdo que para esa época la exportación más importante del Imperio Británico era el opio, pues. Y en la época de los Borbones, los británicos no eran muy bienvenidos en Nápoles y Sicilia, ¿no? Pero retomo algo que me interesa para pensar el vínculo con América Latina, Pedro, el vínculo de esas organizaciones con América Latina. Esas organizaciones clásicas, vos lo dijiste muy bien, surgen en un momento muy particular de la historia de Italia, cuando Italia no era un país unitario, sino que estaba dividido en distintas fracciones monárquicas y luego ciudades-estados, ¿no? El Vaticano era una ciudad-estado. Y son mafias que surgen durante el periodo, durante el reino de las dos Sicilias. ¿Eso qué quiere decir reino de las dos Sicilias? Era un territorio que iba de Nápoles a Palermo, o sea, estamos hablando de todo el meridione de Italia, de la mitad territorial de la península, que estaba, ese reino de las dos Sicilias, conducida por la corona de Aragón, en España. Escucha bien esto porque es fundamental para entender el fenómeno América Latina y el vínculo histórico entre las organizaciones mafiosas italianas y lo que llamamos hoy en día América Latina. Las mafias, ¿qué son? En la clave de la clase social. Son sectores sociales amplios, desgajados de un imperio colonial. O sea, son, la podemos pensar así, como oligarquías que piensan, que imaginan, que tienen formas racionales vinculadas con el colonialismo español y que luego cuando llegan a América Latina, en el momento que lleguen, encuentran otras clases sociales en América Latina, en nuestra América, que también son clases sociales desgajadas del viejo imperio español, aquí la llamamos oligarquía, en la Argentina supongo que en Ecuador también, y las clases sociales mafiosas, al llegar en América Latina, encuentran una clase social, las oligarquías nacionales, con las cuales comparten racionalidad. Son Por almas eso, gemelas. son almas gemelas y por ende se pueden casar matrimonios entre inmigrantes que llegan acá de Italia a América Latina sin tener nada. Eso digamos que se llama a nivel del discurso, a nivel del discurso público, y que entraman relaciones de tipo matrimonial y patrimonialístico con las viejas oligarquías. Y entonces podemos encontrar
distintos descendientes de distintas familias antiguas italianas con sectores de las oligarquías nacionales. ¿Por qué es posible? Porque son clases sociales que provienen de una misma matriz imperial. El colonialismo español efectivamente gobernó en América Latina, pero ese mismo colonialismo había gobernado en otros territorios del mundo, como por ejemplo el sur de Italia. Y entonces se pueden empalmar esas experiencias porque los sujetos que integran esas clases sociales tienen formas de racionalidades, lógica, cognitiva, psicológica y de ejercicio de poder común. Y podría ser nombre y apellido, pero no importa, digamos, qué sé yo, los ejemplos concretos, pero para pensar las generalidades y para pensar cómo los sectores mafiosos, los sujetos mafiosos, que son sobre todo hombres, al llegar a América Latina, cómo operan y cómo van entramando sus relaciones de poder con las oligarquías nacionales. Dicho esto, te quiero decir otra cuestión, Pedro, que me parece importante. Porque una pregunta que me parece que debemos hacernos para tratar de entender qué son las mafias es esta. ¿Qué son las mafias? Cuando decimos mafia, ¿qué nombramos? Pues nombramos poderes criminales, indudablemente. Nombramos clanes, familias, pero en verdad nombramos paraestatalidades. Nombramos estados, nombramos poderes estatalistas, anteriores al Estado nacional, anteriores al Estado moderno, y cuando aparece el Estado moderno, esos poderes anteriores, que son en realidad estatalidades, empiezan a competir con el Estado moderno, a convivir territorialmente con el Estado moderno, a competir con el Estado moderno, y efectivamente, porque como son poderes capitalistas que imaginan, piensan, razonan con una cabeza capitalista, empiezan a convivir con el Estado moderno y entonces empiezan a tener fricciones o tratan de colonizar al Estado moderno. Entonces empiezan a colonizar los sectores policiales, los sectores vinculado con el poder judicial y progresivamente toda la estatalidad en función del poder que pueden acumular anteriormente, que pudieron acumular anteriormente. Entonces, cuando hablamos de mafia, no hablamos solamente de poderes criminales y de ciertos negocios criminales ilegales, sino que hablamos de estatalidades concurrentes con la estatalidad moderna y el Estado nacional. Y el propósito que tienen para con el Estado Nacional es colonizarlo, coparlo, hacerlo funcionar según sus preceptos y necesidades empresariales y de poder. Estos son las mafias. Ahora, hay dos cosas que me parece que son centrales, ¿no? Más allá de pretender la que es la visión dominante, al menos acá, de plantear la cuestión en términos de una cuestión moral, de una situación de bien y mal, entonces están los empresarios buenos, las autoridades buenas versus los malos, ¿no es cierto? Que normalmente son la gente de la oposición. Aquí incluso se plantea que es el movimiento indígena, que son los correístas, los narcotraficantes. En el caso de Colombia era el tema de la guerrilla marxista, ¿no es cierto? Entonces se plantea todo un tema de satanización en torno a temas morales. Yo creo que es crucial lo que acabas de decir. En primer lugar, el eje fundamental es la ganancia, es una forma más de capitalismo. Y en segundo lugar, las estructuras son paraestatales. Para un cachito, porque te quiero aportar otro dato que es fundamental. ¿Cuál es, digamos, la racionalidad intrínseca, principal, fundamental del capitalismo? Es la acumulación desorbitada de capitales, ¿sí? Eso, digamos, si esto que digo se acepta, las mafias, ¿cómo operan? Quieren efectivamente acumular capitales, tienen ese propósito siempre, ¿no? Una acumulación desorbitada de capitales, pero eso no es su principio fundamental. Es su norte, podríamos decir, pero la brújula que orienta el poder mafioso es menos la acumulación desorbitada de capitales que la acumulación desorbitada de poder. ¿Y qué es el poder, Pedro? ¿Cómo podemos imaginar esa palabrita, poder? El concepto del poder es yo puedo hacer algo que otros no pueden, ni tienen. El poder básicamente es una voluntad, y esa voluntad es también una fuerza que obliga a otro, que no es uno, a hacer
lo que uno quiere y que el otro no quiere. Entonces, estos aparatos que son estatalidades concurrentes con la estatalidad nacional o con las estatalidades nacionales, tienen un propósito o una brújula que orienta sus modos comprensivos, las modalidades de sus formas políticas, que es una acumulación desorbitada de poder en todos los ámbitos de la vida social, política y cultural. Y cuando hablamos de mafias, no hablamos solo de fenómenos vinculados con los territorios clásicos de Italia, porque hay mafia en todos lados. Donde hay capitalismo hay mafia. ¿Qué son las mafias? Aparatos del capitalismo global. Son aceleradores del capitalismo. Y de hecho podemos encontrar mafias clásicas en la antigua China, 1400, 1500, las tríadas. Podemos encontrar mafias, por ejemplo, en la ex Unión Soviética. Hay un aparato interesantísimo que se llama los Fuori Zacconie. Y luego, lo que en América Latina solemos llamar cárteles de la droga, muchas veces son aparatos mafiosos. Hay una diferencia, que es esta y que es interesante pensarla. Un narcotraficante, un aparato que se dedica al narcotráfico, se dedica a eso. Su especialidad es dedicarse al narcotráfico. ¿Cuál es la diferencia entre un aparato de narcotraficantes y un aparato mafioso? Que el aparato mafioso, que el aparato de poder mafioso, se ocupa también de narcotráfico. O sea, el narcotraficante se ocupa del narcotráfico, el mafioso se ocupa también del narcotráfico. ¿Y cómo funciona ese poder, el poder mafioso? Para identificar el funcionamiento del poder mafioso tenemos que ser capaces de identificar un principio cognitivo, que es un principio psicológico y un principio de explicitación de poder. Son poderes que se balancean permanentemente entre la legalidad y la ilegalidad. Ese es el principio rector de todo poder mafioso. Si se balancean, si se mueven ambiguamente, si zigzaguean entre lo legal y lo ilegal, hay un elemento de mafiosidad. Si un político que gobierna el Estado, que gobierna un territorio o que incluso gobierna un ejecutivo de un Estado, presenta esa racionalidad, un político o una política, ¿cómo tendemos a pensarlo? Como una representación de la legalidad, porque ocupa el estado legal. Pero si ocupando la legalidad y respeta una ley, incumple una normativa, incumple acuerdos sociales, acuerdos políticos, y lo hace con cierto grado de sistematicidad, ahí hay un principio de mafiosidad. Ahora, me parece que acabas de dar una clave que es crucial, ¿no? El tema de lo legal y lo ilegal. El punto es quién establece esa norma, quién establece lo que es legal y lo que es ilegal. Recordemos que, por ejemplo, el tráfico del opio, a propósito de lo que estaba mencionando hace un momentito, era ilegal. Hasta que llegó el Imperio Británico y con la pundonorosa Reina Victoria a la cabeza, recordemos que es el paradigma de la virtud, de la honestidad, de la austeridad, de la moral, ¿no? Inclusive se habla de una época victoriana, de una moral victoriana que trasciende no solamente la vida de la señora, la Inglaterra de su época, sino que se extiende casi hasta después de los años 20, ¿no? Entonces, yo creo que es crucial ubicar que son ellos los que a cañonazo limpio impusieron la legalización de la droga, ¿no? Es decir, en China intentaron evitar el tráfico de droga y les hicieron dos guerras y media y se tomaron Hong Kong, Shanghai y otras regiones y luego introdujeron a otras potencias. Entonces yo creo que me parece que es un tema importantísimo para ubicar que no es a partir de algo natural el hecho de que se plantea esa situación, sino que los mismos sectores que establecen la norma se encargan de violarla y ahí se obligan ellos mismos a pasarse al lado de la violencia, porque en el momento en que desbordan el marco legal que han establecido, ya no pueden recurrir a los tribunales, por ejemplo. Pero el momento, ¿no es cierto?, aunque no sea el tráfico de drogas, el momento en que hacen, por ejemplo, un testamento o tienen propiedades o tienen mecanismos de despojo que no están amparados en la ley, ya no pueden recurrir a los tribunales y tienen que aplicar, inclusive dentro de su propia familia, para las herencias, tienen que recurrir a la violencia, ¿no?
Sí, bueno, el tema de la legalidad y la ilegalidad es importante, porque, digamos, ¿cuál es el sujeto social o político que define lo que es legal y lo discrimina de lo que no lo es? Es el poder. Claro. Pero ahora, y ahora se vuelve una cosa todavía más complicada porque hay cuestiones transnacionales, ¿sí? Por ejemplo, las offshore, las guaridas fiscales, los derivados financieros, los shadow bankings, ¿no? Entonces ya no tienes la posibilidad, las bitcoins, las criptomonedas, ya no tienes la posibilidad de que haya una jurisdicción que establezca claramente de dónde a dónde tienes esa jurisprudencia para decir qué es legal y qué no es legal. Bueno, ahí tenemos, son grandes temas de debate, a mí me interesa mucho esos grandes temas de debate, porque mira esto, gente como nosotros, ¿no? O sea, trabajadores, se atienen efectivamente a la legalidad establecida por un Estado. Y el poder del Estado moderno gobierna sobre un territorio. El Estado argentino, digamos, gobierna dentro de las fronteras nacionales. Podemos decir desde el norte de la Argentina, de La Quiaca, hasta el sur de la Argentina, Ushuaia. En cambio, estos poderes, que llamamos poderes mafiosos, que son mucho más, que van mucho más, que desbordan la categoría de criminalidad organizada, gobiernan sobre territorios globales. O sea, son poderes mucho más poderosos que el propio Estado Nacional. Y son poderes empresariales, son poderes vinculados con el mercado. Ahora, para hacer ejemplos, ¿cuáles son los negocios ilegales o cuáles son los negocios clásicos ilegales de los aparatos de poder mafioso? Son tres. Tráfico de estupefacientes, tráfico de arma de guerra, tráfico de personas, tráfico de órganos. Esos son los negocios clásicos, permanentes, ilegales. Digamos, esos negocios tienen un complemento, que es la economía ilegal. Esos flujos ilegales económicos, y que son flujos de poder transnacionales, luego deben ser legalizados, o sea, inyectados esos flujos económicos ilegales en la economía legal para ser reinvertidos en la ilegalidad. Entonces, por ejemplo, los flujos de narcotráfico luego se legalizan a través de transiciones complejas, que son transiciones o transacciones vinculadas con ingenierías financieras complejas entre bancos, legalizan esos flujos y se inyectan en la economía legal a través de cadenas de bares, de cadenas de restaurantes, grandes empresas, grandes emprendimientos inmobiliarios. Entonces, eso es el elemento de racionalidad que define el funcionamiento del poder mafioso, ¿no? Lo legal y lo ilegal, que funciona tanto a nivel institucional como a nivel económico. Y lo que define la legalidad de la ilegalidad es básicamente el poder. Porque podríamos decir, el vino es una droga, ¿no? O el alcohol es una droga. Pero el alcohol finalmente es una droga legitimada por el Estado y entonces la puedes comprar en el supermercado. En cambio, hay otros tipos de droga que no se pueden comprar en el supermercado porque han sido ilegalizadas por los poderes del Estado. ¿Y cuál es uno de los grandes intereses de los aparatos mafiosos en América Latina? Efectivamente, el negocio del narcotráfico, porque en mayor o menor medida, el commodity principal que produce América Latina es pasta base de cocaína. Son, Bueno, y que está son, directamente vinculado al tráfico de armas, ¿no? Porque no pueden hacerlo uno sin lo otro. Lo que pasa es que claro, tal vez estén, justamente las vías son totalmente en sentido contrario, porque se compensan, tienen una balanza de pagos que se compensan. Y claramente las armas vienen desde los Estados Unidos, ¿no? sí, y luego el tráfico de personas y la fragmentación del ser humano, que es el tráfico de órganos. Y eso es interesante porque hoy en día, ¿cómo podemos imaginar a un mafioso? Un mafioso ya no es un tipo, qué sé yo, bruto, no es un sujeto que, por ejemplo, se pueden mover en un territorio angosto, sino que son empresarios.
empresarios del crimen, que efectivamente se balancean entre lo legal y lo ilegal. Y han entendido que para mantener sus negocios, incluso los negocios ilegales, cuidar de esos negocios ilegales, necesitan de la estatalidad. Pero no ubicar en la estatalidad a terceros que trabajen para las estructuras de poder mafioso, sino que son los propios mafiosos que en 200 años de historia, más o menos, se sofisticaron, conocieron la estatalidad, la estudiaron en prestigiosísimas universidades internacionales, que trabajan muchos idiomas, que se ven bien peinados, bien perfumados, bien vestidos, y que, por ejemplo, son muchas veces empresarios del crimen devenidos políticos. Es fundamental subrayar que ya no tienen nada que ver con los italianos. No, no tiene nada que ver con los italianos, Ni de con hecho. los otros, ¿no? Ahí te volvería a preguntar, sin duda hay que ser más precisos en la pregunta, ¿no? Es decir, no es que todos los migrantes italianos estaban dedicados a las actividades ilegales, sino al No. revés. El hecho de que sin duda se encuentra mucho más presencia, mucho más dedicación dentro de la migración italiana, dentro de la migración judía. Ahí está el tema de Meyer Lansky, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es muchísimo más poderosa que la mafia italiana. Para eso, la propaganda de Hollywood hace aparecer lo contrario, pero es claramente al revés, y ahí está su vinculación con Wall Street y la City de Londres. Está lo que mencionabas del tema de la migración irlandesa, al menos durante alguna etapa, ¿no es cierto? Pero no encuentras esa especialización en ese sentido, por ejemplo, en la migración, que también es mundial, alemana. Al menos no se Sí, conoce mucho. Entonces, lo que valdría la pena es ubicar qué daría, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el plus? ¿Cuál sería? ¿Es algún tipo de situación cultural que corresponde a las características de esa migración, de esa expulsión de sus territorios de origen? ¿O tiene que ver más bien con algún tipo de vinculación en la que ellos son utilizados por ciertos poderes estructurados a través de la historia? mira, no hay peculiaridades étnicas, o sea, no, me parece que sería un error que los campos de la emancipación piensen en los poderes mafiosos con una base de etnicidad. Yo soy calabrés y no soy mafioso. Lo digo así a propósito con un pequeño velo irónico. Digamos, no por ser de un lugar, digamos, Calabria, pongamos por caso, o Sicilia, poniendo otro ejemplo, no, no es la condición étnica la que sostiene esos tipos de poderes. Son poderes ancestrales, poderes que en mayor o menor medida se encuentran en todos los territorios del mundo. Hay mafia, por ejemplo, qué sé yo, en Nigeria, en África, una mafia que tiene una base étnica en parte y que se llama Eiche. Encontramos, por ejemplo, qué sé yo, como te decía, los Foros Fitzaconie en Rusia, las tríadas chinas, los Y cárteles. también, la tríada de China también tiene una diáspora, ¿no? También tiene Sí, conexiones que se claro, rearticulan a nivel mundial. por supuesto, digamos, son poderes Pero ¿cómo diaspóricos. entenderías, justamente para romper con esas, porque en los nombres se plantea clarísimo, Hollywood te plantea permanentemente eso, y ahora plantea el asunto de que son los mexicanos, ¿no? Es decir, Trump está Mira, con ese discurso. ¿Cómo entenderías? ¿Cuáles son las relaciones sociales, las estructuras sociales que se dispersan, que hacen diáspora y que luego pueden rearticularse? ¿Cuál es la condición necesaria para que eso se dé? bueno, la condición necesaria que te diría es el doble poder, la condición del doble poder. Las mafias son estatalidades que funcionan bajo el precepto del doble poder. ¿Qué es un doble poder? Un poder opaco que se mueve entre el agua, para emplear una metáfora, ¿no? El agua dulce y el agua salada. Son poderes que se zigzaguean entre lo legal y lo ilegal, y son dobles poderes permanentes que se ubican en el corazón de la legalidad, en el corazón de la estatalidad, para hacerla funcionar con su precepto inverso. Entonces, son poderes de una complejidad dual y poderes de doble poderes muy complejos que crecen y se magnifican cuando logran empalmarse con las estructuras más profundas de ese
poder ahora global que llamamos capitalismo. O sea, son aceleradores del capitalismo. Te hago un ejemplo para que se entienda rápidamente. Vos conocés Drácula, ¿no? Amigo personal. Bueno, ¿quién es Drácula? Pues podríamos decir que efectivamente fue un señor feudal que tuvo un castillo, que ese castillo está ubicado en Rumania, estamos hablando del siglo XV, que era un señor un señor de la guerra, y tiene una peculiaridad, Drácula. ¿Cuál es la peculiaridad? Está muerto. Pero lo vemos vivo porque toda la noche sale del castillo, identifica a una víctima, saca dos colmillos de la boca, se los clava a una víctima en la yugular, le chupa toda la sangre, o sea, expropia a esa víctima de su bien más precioso, la sangre, la vida, y luego de matarla, la reconvierte a esa víctima a su poder. Entonces, ¿quién es Drácula? Drácula es el capitalismo. O sea, alguien muerto, pero que vemos vivo, porque efectivamente toda la noche sale del castillo, identifica a una víctima, le chupa la sangre y le otorga 24 horas más de vida, esa ritualidad. Esta metáfora que estoy usando, o esta alegoría que estoy usando, la podemos ubicar en el capítulo 8, sección tercera, libro primero del Capital de Marx. Y esto lo escribe antes de que Bram Stoker haga su obra clásica, ¿no? Es decir, Sí, claro. hablaba este particular gusto que tenía Marx por la literatura gótica, precisamente hacía referencia a esta metáfora tan formidable, ¿no? Es decir, Bueno, en la los metáfora del muertos que vampiro. siguen viviendo a costa de la sangre de los demás. Es la metáfora del vampiro, o sea, es la metáfora del exterminador, porque Drácula es un exterminador, y que, por ejemplo, succiona la sangre del ser humano, o sea, estamos hablando básicamente de la fuerza de trabajo, pero hace lo mismo con el ser animal, hace lo mismo con el ser natural, los bienes naturales comunes, por ejemplo, ¿no? Cosa que las mafias son, los aparatos mafiosos son también poderes extractivistas. Un poder mafioso fue la colonia española. Digo, ustedes están en Ecuador, yo estoy en la Argentina, pero sabemos que uno de los grandes símbolos de la colonia española en América Latina es el Cerro Rico del Potosí, una mina. Hoy en día el Cerro Rico del Potosí está totalmente agujereado. Bueno, eso hace el poder mafioso con la fuerza de trabajo, pero también con los bienes naturales comunes y también con el ser natural, podríamos decir. Entonces, volviendo a la metáfora de Drácula. Drácula es un vampiro. Drácula es el capitalismo. Los dientes de Drácula son el aparato mafioso. Ahora, mira, tú planteas ya para operacionalizar el tema de la chupada de la sangre, ¿no es cierto? Tiene que haber una articulación. Dijiste hace un momentito ese que quería interrumpirte, pero me mordí la lengua. Porque lo que habría que ver es cómo dio esa articulación. Y vamos a regresar a América Latina. ¿Cómo se da esa articulación ahora en Europa? ¿Cómo se estructura? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, nuevamente con la referencia siempre étnica, que es solamente una aproximación incorrecta y que da lugar a malentendidos, ¿no es cierto? Acá tiene muchísimo peso y se ha visto mucha evidencia, inclusive con uno de los más importantes bancos vinculado al anterior presidente Lazo, ¿no es cierto? El reporte policial, el León de Troya, oficial, no estoy yo haciendo especulaciones, plantea su relación con la mafia albanesa. ¿Cómo ubicas tú la vinculación? Y bueno, ahora resulta ser por el tema de las capturas que se han hecho en casi toda Europa, pero sobre todo en el puerto de Rotterdam, con la mafia de los Países Bajos. ¿Qué conoces tú de ese mapeo de relaciones de las distintas mafias italianas con la mafia albanesa y la mafia de los Países Bajos, que parece tener mucha relevancia con su conexión en el Ecuador? Mira, luego hablábamos antes de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra en Italia fue hegemónica, o sea, condujo la criminalidad organizada de tipo mafioso en Italia y en el mundo hasta los años 90, hasta la década del 90. Y como había acumulado mucho poder la Cosa Nostra, entonces hizo una guerra frontal al Estado. O sea, midieron fuerzas. Y hubo una guerra frontal entre el Estado italiano y la Cosa Nostra. Ese punto es interesante para ir a tu pregunta. Incluso hay, por ejemplo, una serie ¿Desde cuándo italiana se da que se eso? Porque llama recordemos que hubo un desembarco, el desembarco de los Estados Unidos se hizo justamente a través de Sicilia,
sobre la base de un acuerdo que hicieron con Lucky Luciano en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la época del fascismo parece Sí, ser que claro. los tenían en vereda, porque básicamente los que querían ser los mafiosos son los propios fascistas, no querían competencia. Pero luego de eso, ¿no es cierto? Hubo un periodo en el que más o menos convivían y fueron muy funcionales en la represión al movimiento social, en la represión a los comunistas, a los socialistas. Pero ¿cuándo es lo que se hace esa guerra abierta entre la Cosa Nostra y el Estado italiano? ¿Cuándo empieza? Con Sí, fechas. ¿Y a qué contexto político sí, debe haberse debido eso? sí. Bueno, como vos decís bien, en 1945, antes de la implosión, poco antes de la implosión del fascismo, de la experiencia del fascismo arqueológico en Italia y de la implosión del nazismo en Alemania, las tropas aliadas, o sea, las tropas norteamericanas, desembarcan en el sur de Italia. Y desembarcan 43, en, ¿no? sí, 43. 43, exacto. Desembarcan en Sicilia. Ahora, ¿por qué desembarcan en Sicilia? Porque efectivamente hubo un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y los aparatos mafiosos de Estados Unidos de ascendencia italiana para que efectivamente los puertos italianos abrieran sus puertas a las tropas aliadas y pudieran desembarcar sin dificultad. Entonces ahí vemos un vínculo entre lo que se llama imperialismo o capitalismo y el poder mafioso. Y Lo luego cual no fue, quiere decir que después todo el tema, toda la vinculación de la lucha por resistencia no haya estado vinculada a la mafia. Es decir, ahí habían todo un espectro, demócratas cristianos, comunistas sobre todo, gente del Partido Socialista que tenían estructuras locales de resistencia muy valerosas, muy heroicas, que estuvieron articulándose ese avance de las tropas aliadas, ¿no? sí, los poderes mafiosos tienen la capacidad de infiltrar todo movimiento social, todo movimiento político, y infiltran sobre todo los movimientos emancipatorios, pero hacen política sobre todo con movimientos, partidos conservadores, reaccionarios, porque son la reacción. La historia de la humanidad, la historia, lo que llamamos ciencia histórica, está configurada por dos grandes dimensiones, si yo no me engaño, la emancipación y la reacción. Bueno, todos los partidos políticos, las fuerzas sociales, culturales, que se organizan alrededor de la reacción, digamos, se empalman con los poderes mafiosos. Ahora, voy al otro asunto que estábamos tratando antes. La Cosa Nostra siciliana acumula mucho poder entre 1850 y 1990. Te estaba mencionando una serie italiana que seguramente se puede ver desde Ecuador que se llama El Cazador. Es una serie reciente, es una serie cortita, una serie como de Netflix, ¿no? Pero producida en Italia. El Cazador. Véanla porque es muy bueno. Y quiero recuperar de esa serie una pequeña escena, Pedro, muy simpática, donde está un boss en Sicilia, un boss mafioso en Sicilia, acompañado por uno de sus laderos, acompañado por uno de sus ayudantes. Y el ayudante le dice, lo llama por su nombre y le dice, señor, compremos el Estado, refiriéndose al Estado Nacional Italiano, compremos el Estado. Y el tipo lo mira, el boss le dice, sí, estamos en condición de comprarlo. Vos decís, bueno, Pedro, voy a comprar un par de zapatos. Bueno, sí, sí, efectivamente me sobran un poco de Imagínate, plata. aquí en el caso del Ecuador, además, si lo encuentran en rebaja, están con una promoción. Bueno, entonces estamos hablando de poderes que pueden comprar un Estado, que pueden coparlo y hacerlo funcionar para sus propios, ponerlo a su disposición, esclavizar la estatalidad, esclavizar la legalidad. Bueno, la Cosa Nostra, en los 90, 1990, en pleno auge del neoliberalismo en Italia, hizo una guerra frontal con el Estado. Esa es una peculiaridad que no se había dado en la historia mafiosa italiana, porque las mafias siempre compiten con la estatalidad, conviven con la estatalidad, y si tienen una cuota mayor de poder que el Estado, lo colonizan. En cambio, la Cosa Nostra organizó un poder terrorista y hizo una guerra frontal con el Estado, con el ejército italiano. Bueno, en ese momento, ¿qué aconteció? Y es importante para pensar lo que me preguntabas antes. Esa hegemonía de los sicilianos, de la Cosa Nostra, declinó y empezó otro momento hegemónico que llega hasta ahora, de conducción de la criminalidad organizada italiana y en el mundo, que es la 'ndrangheta calabresa, que empieza a hegemonizar y a conducir el poder mafioso italiano.
Y la 'ndrangheta, ¿cómo se define? Se define como un poder de intermediación entre otras mafias menores que ella, como la mafia de la ex Yugoslavia, como la mafia albanesa. Y empieza a intermediar también en América Latina. O sea, es un poder de intermediación que crea puentes, ¿no? A través de distintos nodos globales. Y a poderes mafiosos, organizaciones mafiosas, menores que el poder de los ndranguetistas, de la 'ndrangheta, los subordina y los pone a laburar para sí. Y eso funciona con la mafia albanesa, que efectivamente es un satélite de los calabreses, y funciona también con el mismo precepto, con una racionalidad homóloga, con distintas estructuras latinoamericanas. Y entonces, digamos, las mafias al mismo tiempo, entre ellas, compiten, porque son aparatos del capitalismo, y el capitalismo funciona bajo el precepto de la competencia, pero también, además de competir, acuerdan, hacen negocios, y su instrumento fundamental es la violencia. La violencia también que se balancea entre lo legal y lo ilegal. Pero la violencia la activan solo en momentos específicos de su historia, porque entienden que efectivamente si son todos los días violentas en un territorio, y eso no, las afecta, no la beneficia, porque las sociedades empiezan a mirar, los estados empiezan a mirar, o la policía empieza a mirar, el poder judicial empieza a mirar. Entonces, lo que suelen hacer es competir para acordar y no solapar su poder. Y entonces se dividen territorios en los cuales intervienen y, por ejemplo, hay acuerdos de gobernabilidad y acuerdos económicos y de negocio. Sí, Y la esto ndrangheta, es solamente entre mafias lo que golpean, digamos, para luego negociar desde una posición de fuerza, más o menos como está haciendo Trump. Golpean primero, después negocian, ¿no es cierto? No solamente entre mafias, sino también con el Estado. sí, claro, claro, por supuesto, porque entienden que el Estado liberal, el Estado burgués, también es un sujeto parecido a ellos. Y además es un sujeto, Es otro de los mismos. es uno más de los mismos, y además tiene la capacidad que la mafia no tiene de legislar, de normativizar y de hacerlo a favor del poder mafioso. Por eso necesitan del Estado. El Estado no es un antagonista radical de las mafias, es un colaborador. Es un sujeto más con el cual sentarse a hacer negocios. Y tengo una hipótesis que tal vez pueda servir para Ecuador. Yo no lo, esta hipótesis que ahora te socializo, la pensé vinculada con otra geografía latinoamericana. En América Latina, entre 1994 y 1998, y Adelante, Rocco. te decía, Pedro, que desde mi punto de vista, en la América Latina reciente, entre 1994 y 2015, para poner, digamos, dos fechas representativas, porque en 1994 surge el movimiento zapatista en Chiapas, en México, y luego esa primera emergencia tiene un punto de consolidación que se verifica en el 98, con la emergencia, con la aparición de Chávez en Venezuela con el proceso bolivariano, y a partir de ahí, de esas dos fechas, en todo el continente, en toda América Latina, en toda nuestra América, se empiezan a emerger, a surgir experiencias políticas, sociales, culturales, de tipo radicalmente emancipador. Quiero decir, experiencias plebeyas que habían dejado de ser movimientos, que habían dejado de ser partidos y que se hicieron del Estado. O sea, movimiento, la Revolución Ciudadana, el periodo kirchnerista en la Argentina, movimientos nacidos de abajo, movimientos plebeyos que dejaron de ser expresiones más o menos periféricas en las realidades nacionales para hacerse del Estado, para volverse Estado, para conducir
los destinos de los países latinoamericanos en una clave radicalmente emancipadora, o sea, gobiernos que gobernaban para sus pueblos, para las clases trabajadoras, para las clases relegadas del uso del poder, y además esas experiencias radicalmente radicales, como fueron muy audaces, pensaron una integración, la patria grande, un latinoamericanismo exacerbado. Y esas experiencias gobernaron, como te digo, entre el 94 y 2015, y en ese periodo, 94-2015, fueron radicalmente golpeadas por las clases organizadas alrededor de la propiedad privada, por las clases poseedoras, por las clases privilegiadas, y de hecho, ¿cuántos golpes de estados vimos en América Latina entre el 94 y 2015? Un golpe de estado en Honduras, un golpe de estado en Paraguay, un golpe de estado en Brasil, un golpe de estado en Bolivia en el 19, distinto tipo de golpismo en otras latitudes latinoamericanas, y como la reacción, como los poderes de la reacción, en cuyo corazón pulsa el poder mafioso, no pudieron tolerar el concepto de la patria grande, no pudieron tolerar las estatalidades plebeyas en un continente con una matriz colonial como en América Latina, no contentos con la tecnología destituyente, no contentos con los golpismos exitosos, elaboraron poderes reaccionarios que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad para desplazar a las fuerzas plebeyas del Estado y volver a conducir la estatalidad colonial latinoamericana con ese doble poder mafioso, que se mueve entre lo legal y lo ilegal. Y por ende vemos que, por ejemplo, en un país como el de ustedes, una élite política plebeya fue puesta en estado de diáspora, se tuvieron que ir todos. O por ejemplo, en otros lugares de América Latina, se elaboraron, se organizaron formas de persecución que llamamos lawfare a los cuadros políticos de la emancipación, o golpe de Estado, como el último que vimos lamentablemente en Bolivia, que fue un golpe de lo más descarnado, donde hubo persecuciones y muertes, digamos, sistémicas, sistemáticas y masivas. Bueno, me parece que lo poder, digamos, síntesis, me parece a mí, pero esto que digo, que se tome como opinión o hipótesis para pensarla respecto a la realidad política de ustedes en lo específico, donde yo, digamos, conozco poco o casi nada, mis lecturas son más vinculadas con la Argentina, en fin, digamos, con esta parte del continente latinoamericano, no con la parte transandina del continente latinoamericano, así que esto que digo, vean cómo pueden criticarlo o mejorarlo ustedes. Me parece que efectivamente hoy en día en una parte conspicua de América Latina vemos poderes que están sostenidos por una lógica mafiosa, donde no necesariamente debe aparecer un apellido de ascendencia italiana, pero sino con poderes ultra neoliberales, que se mueven, que se balancean entre la legalidad y la ilegalidad. Aparece, por ejemplo, qué sé yo, una pareja, una esposa con un apellido italiano y tal vez tenga una terminal nerviosa vinculada con esos poderes mafiosos de ascendencia italiana. Bueno, aquí acabas de retratar para que veas la pertinencia de tu hipótesis. Un juez italiano hace unos 6 meses, un fiscal italiano hace unos 6 meses, denunció el caso de una familia, creo que es integrante, yo no recuerdo, es que de la Ndrangheta o de la Camorra, que se llama Alampi, la familia Alampi, no sé si tú has oído. Sí, lo he oído, lo vi, pero no estoy al tanto de Bueno, y eso. justamente tiene vinculaciones en las altas esferas de la política con otra familia italiana casada por vínculos matrimoniales, en fin, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es no, tu hipótesis no está, digamos, muy afincada en el caso argentino. Ahí está el contacto, ¿no? Sí, así que todas estas cosas merecen ser estudiadas y merecen ser entendidas, porque estos poderes están entre nosotros y nosotras. Digamos, lo peor que podríamos hacer es pensar que efectivamente cuando hablamos de mafia,
hablamos de Italia, o como cuando decimos Pisa, hablamos solamente de Italia. O sea, hablamos de poderes globales que están en todos los territorios que integran el globalismo y que hacen política como cualquier otro actor. Pero ahí planteaste un tema que me parece que es central, ¿no? Es decir, la instrumentalización, es decir, lo pertinente que es el neoliberalismo extremo para desplegar ese poder mafioso, para poder estructurarse internacionalmente, transnacionalmente, fuera de cualquier control estatal, fuera de cualquier rendición de cuentas, porque igual si tuvieras un Estado que está corrompido, pues entonces no hay ningún problema. Pero el punto es que hay la eventualidad de una rendición de cuentas y por eso necesitan la desregulación financiera, por eso necesitan la banca transnacionalizada sin ningún tipo de cortapisa, por eso necesitan las guaridas fiscales, por eso necesitan las criptomonedas privadas, es decir, todo lo que permita instrumentalizar esta estructura de poder exacerbado, ¿no? Mira, los poderes mafiosos, ¿sabes qué pretenden hacer, Pedro, con la estatalidad? Desestructurar el estado de lo común, desestructurar el estado de lo social, que incluso dentro de la matriz burguesa liberal está, ¿no? Porque dentro de la matriz burguesa liberal, qué sé yo, existe el hospital público, existe la escuela pública, existe la universidad pública, bueno, todo lo público que ha quedado dentro de la matriz liberal burguesa, estos tipos de poderes quieren privatizarla y ponerlo público, reconvertir lo público en negocio y ponerlo a disposición, menos de la ciudadanía que a disposición de los negocios, de los empresarios, del mercado. O sea, son poderes, las mafias y otros tipos de poderes también, que se hacen de la estatalidad y que son destituyentes de la estatalidad. Como te decía antes, el elemento central, cognitivo central del poder mafioso es balancearse, moverse, zigzaguear entre lo legal y lo ilegal. Esa es una manera de operar de ese poder. Pero otra manera, ¿cuál es? La paradoja. Son poderes, son doble poderes que al mismo tiempo expresan siempre dos sentidos contradictorios. Se hacen del Estado, y uno que dice, bueno, si se hacen del Estado, van a cuidar lo público, van a cuidar la soberanía, van a cuidar la vida común. Bueno, sucede todo lo contrario. Se hacen de lo público para destituirlo. Y para poner el Estado a disposición de las clases poseedoras, de los ricos, de las clases privilegiadas, de las clases coloniales, y disponerlo sistemáticamente en contra de las clases trabajadoras, en contra sistemáticamente de los campos nacionales y populares, en contra sistemáticamente de los territorios sociales, culturales e históricos de donde surge históricamente la emancipación. Ahora, esto te plantea al menos dos tipos de procesos en distintos niveles, ¿no? Con los de arriba y con los de abajo, porque obviamente ni todos los empresarios son mafiosos, ni todos los funcionarios públicos son mafiosos. Entonces, aquí se plantea un proceso de colonización que no es solamente territorial, no solamente es institucional, sino también mental, ¿no? Es decir, que va transformando en mayoritaria y en predominante una lumpenburguesía, un lumpen Estado y el lumpen desarrollo, como lo planteaba André Gunder Frank. Entonces, yo quisiera ver si pudieras hacer una reflexión, primero con respecto a los de arriba y luego con respecto a los de abajo, en términos de la fascinación que ejerce una contracultura en sectores populares muy vulnerables, sobre todo jóvenes, que no encuentran otra alternativa, ni en el mercado laboral, ni en el tema digamos, de reconocimiento social, de poder hacerse una profesión, de poder tener un reconocimiento, inclusive de que le valgan los estudios, ¿no? Mira, lo que te diría que efectivamente la criminalidad y el crimen son elementos fascinantes para todo el mundo. O sea, son elementos de atracción de todo el mundo. Y si el Estado no logra, si las fuerzas populares, si las fuerzas de la emancipación no logramos disputar y conducir la estatalidad, siempre vamos a estar en lugares subordinados y en el siglo XXI, en la fase del capitalismo que estamos viviendo, siempre vamos a estar en una situación de esclavos, esclavizados. O sea que en todos los lugares
desde todos los lugares donde hacemos política, donde tratamos de hacer política, donde, desde los lugares donde tratamos de afirmar una humanidad digna de ser vivida, una forma emancipadora de vivir en común, me parece que tenemos que hacer todos los esfuerzos para volver a ser Estado, para disputar la estatalidad y inclinarla, incluso esa estatalidad burgués liberal, hacia una existencia común y hacia una existencia humanista. Porque hasta tanto, por ejemplo, estos poderes definan las políticas generales, definan la conducción del Estado, ocupen la estatalidad, siempre se van a expresar en contra de las grandes mayorías. Y también tenemos que ser capaces de entender sus comportamientos para sí mismos y para con nosotros y nosotras, porque efectivamente sabemos que la historia implica una permanente dialéctica entre ellos y nosotros, entre la reacción y la emancipación. Y estos poderes, como el poder mafioso, efectivamente tienen otro propósito, que es estrangular la emancipación. ¿Qué quiere decir estrangular la emancipación? Que un político que proviene de la emancipación esté preso o se tenga que exiliar o que no pueda volver al país nunca más, porque efectivamente estos poderes se ocupan a través de las redes sociales, de la mediaticidad monopólica, de construir sentidos comunes en la cabeza de la gente, colonizar. Porque colonizar la estatalidad quiere decir no colonizar solamente las instituciones, no solamente colonizar la primera magistratura, una presidencia de la República o la presidencia de la Nación, sino que tiene el propósito de colonizar la cabeza de la gente, para que la cabeza de la gente funcione según su precepto de poder. Te doy un ejemplo, porque vos dijiste la juventud. Supongo que en Ecuador debe ser así. Muchos de nuestros jóvenes se entretienen a través de PlayStation, ¿no? Bueno, esas cosas hay que mirarlas. La mayoría de los juegos que circulan en la PlayStation de nuestras juventudes son juegos violentos. Son juegos que administran conceptualmente modalidades de la violencia. Entonces, vos jugás... Son los videojuegos y es la televisión, ¿no? Es la televisión y el cine, ¿no? O sea, no es casual. Todas las instituciones funcionan así. Ahora te voy a hacer un ejemplo complementario inverso. Pero ese pibita de 15 años, 16, que está jugando con una PlayStation, por ejemplo, elige a un personaje que tiene que matar a otro. Bueno, eso es uno de los principios de los poderes reaccionarios. El poder mafioso es un poder reaccionario. Matar a otro, perseguir a otro, esclavizar a otro, usar a otro, expropiar a otro, o por ejemplo, los bienes comunes naturales de esa otra edad. Eso no es un juego, ese es un aparato. Esa PlayStation no es solo un juego, es un aparato que construye conciencia, que construye subjetividad. Y entonces, si te acostumbras a la violencia, luego en el mundo social, si te acostumbras a la violencia dentro del mundo virtual, que es tan material como el mundo material que pisamos todos los días, si te acostumbras a la violencia en esa virtualidad, luego es muy probable que esa violencia la traslades al ámbito de lo social, al ámbito de la política. El mundo del capitalismo, el mundo de las mafias, es el mundo de la meritocracia. Y la meritocracia la encontramos en mayor o menor medida en todos los ámbitos de la vida en común. Cuando vas a una universidad y te presentas a una beca y la universidad redacta un orden de mérito, ¿no? Y el primer becario, la primera becaria que se pone en primer lugar, que la institución pone en primer lugar, es considerada como la mejor o el mejor respecto al segundo, al tercero, al cuarto. Efectivamente, te está acostumbrando a una vida capitalista, no a una vida igualitarista. Y me parece que las fuerzas populares, las fuerzas nacionales y populares, las fuerzas de la emancipación, tenemos que ser capaces de volver a ser Estado, porque lo fuimos, y tener que ser capaces de pensar modalidades igualitaristas de la vida común, que es la igualdad, la reciprocidad, y donde efectivamente se puedan achatar los órdenes de méritos
a los cuales nos acostumbra el capitalismo a través de los juegos, a través de las redes sociales, a través de la Bueno, y no es bancarización. solamente a través de estos aparatos ideológicos, llamaríamos en el sentido de Althusser, que jamás lo hubiera soñado, ¿no? Pero a través del el ser social, es decir, el propio capitalismo, la dinámica del capitalismo, la competencia permanente, y que la competencia no se da solamente entre los capitales, sino entre los trabajadores y entre los desempleados, ¿no es cierto? A arañazo limpio conseguir este puesto, y una vez que estés en este puesto, ver que te mantengan. Esto te plantea una necesidad, no porque sea natural, sino el tema de el sistema te impone el comportarte como lobo, el hombre lobo del hombro, homo homini lupus. Entonces, yo creo que es crucial ubicar esto que tú mencionas, que se refuerza por un esfuerzo específico, por un operativo específico, por un emprendimiento específico del sistema, por crear una cultura, no solamente de la violencia, sino de glorificación de la mafia. Ahí están películas del Robert De Niro, el bonito del Robert De Niro, haciendo que todo el mundo le tenga simpatía cuando se analicen, analízate, ¿no? Con el psicoanalista, o que quieren ahí que todo el mundo se compadezca de cómo también los mafiosos tienen su corazoncito, tienen sus hijitos, tienen su mamita, ¿no? O las cumbias, o los corridos mexicanos, o los vallenatos, o las telenovelas, que están, entonces, pero es un bombardeo sistemático, y sin embargo tienen el descaro de asumirse ellos los adalides de la moral. El establishment se Escucha aparece esto, como Pedro. adalides. ¿Cómo es que la gente se deja comer el cuento de que los malos están del otro lado? Bueno, no es que la gente sea estúpida, es que, por ejemplo, estos poderes, los poderes del capitalismo, los neofascismos, los poderes mafiosos, no violentan todos los días a través de múltiples aparatos de propaganda, como decís vos, o aparatos ideológicos. Tengo un ejemplo para que lo tratemos juntos. Mira, vos conocés la película Batman, ¿no? Claro, claro, ese es un... Y está Batman y está el Joker, ¿no? El Guasón, le decimos en la Argentina. Y ese es un aparato ideológico, es una máquina de guerra. Bueno, está Batman y Batman es percibido como el bueno. Y Joker, el Guasón, es el malo. Bueno, ese es al revés. El Guasón, ¿por qué es malo? Porque es un tipo que el capitalismo, que los poderes mafiosos, encarnados en la figura de Batman, ahora voy a explicar por qué Batman es un mafioso, el Guasón, es todos los días de una larga vida, de una vida más o menos corta, es violentado por los poderes mafiosos, por los poderes capitalistas, maltratado, bullyizado, violentado, esclavizado, y en algún momento se vuelve loco y organiza un poder de la resistencia, pero no es el malo, es el bueno, es la víctima. Y Batman, como está representado, es un empresario exitoso. Cuando va a una fiesta, va siempre acompañado de mujeres y llega, o sea, un poder patriarcal también, ¿no? Y llega en helicóptero. Pero tiene una doble vida, el doble precepto. Tiene una vida legal de empresario a la mañana y tiene una vida ilegal a la noche, ¿no? Bueno, ese es el precepto del mafioso. Ese doble poder que tiene una expresividad, una estilística a la mañana y otra estilística contraria a la noche. Es un tipo que, por ejemplo, Batman, Es la eh, glorificación del escuadrón de la muerte, además, ¿no? por La supuesto, justificación de es, asesinar, licencia para matar más allá de lo que diga la ley, es que y es un violentar a la escuadrón de la gente. muerte. De hecho, mata gente y nadie lo puede perseguir porque no se sabe quién es, porque es un tipo encapuchado, pero a la mañana siguiente efectivamente es un tipo que todo el mundo conoce. Bueno, esos son los superhéroes del capitalismo, como por ejemplo, como Superman, ¿no? Los superhéroes del capitalismo. Y bueno, esos, estos aparatos que son máquinas de guerra, estos aparatos ideológicos, recuperando al viejo de Althusser, efectivamente acumulan, organizan y expanden sentido común, donde los buenos son construidos como malos y los malos son construidos como buenos. Bueno, porque estos poderes duales constituyen también un mundo al revés. Y el Guasón,
de Disculpa, repite, tratar. los últimos 30 segundos se cortaron. Voy a borrar mi imagen para que tú puedas, retorna, por favor, regresa a decir estos últimos 30 segundos de la relación entre el Guasón y Batman. Te decía, Pedro, que estos aparatos ideológicos, como Batman, que es un aparato ideológico del capitalismo, construyen sentido común. Y el sentido común que se acepta es que Batman es el bueno y el Guasón es el malo, cuando efectivamente es todo al revés. Y los poderes mafiosos, como el poder fascista o el poder capitalista, deben ser leídos al revés de las cosas que tienden a decir, porque en los binarismos, en los dualismos que articulan constantemente, y que son binarismos o dualismos morales, la bondad, lo que es presentado como bondad, en realidad es la maldad absoluta. Y me parece que los campos nacionales y populares o los campos de la emancipación tenemos que ser capaces de volver a ser Estado, conducir los destinos de nuestras naciones y tratar de imaginar modalidades humanistas del vivir en común. Porque el mundo en el cual vivimos, me parece a mí que es un mundo súper habitario, pero es un mundo también súper rico. El problema del mundo que tenemos no es la pobreza, sino que es la extremada riqueza, pero esa extremada riqueza se la apropian solo algunos, las oligarquías, las clases privilegiadas. Esas riquezas no se distribuyen, no se redistribuyen socialmente. Y me parece que, por ejemplo, lo que podríamos sostener es un salario mínimo universal para todas y todas. O sea, que vivamos que se pueda vivir sin trabajar, sin el principio de la explotación, y que, por ejemplo, sea un ingreso más o menos austero que le permita a todo el mundo vivir. Y eso también me parece que interrumpiría ese tanatismo donde hay trabajadores y trabajadoras, esclavos, que producen riqueza, y esa riqueza son permanentemente apropiada por élites, clases minúsculas o las clases privilegiadas, propietarias de siempre. Ahora, tú decías hace un momentito que estos procesos de emancipación que pueden proponerse alternativas de vida como las que estás mencionando, así de sencillas, ¿no? Es decir, porque ya se está aprobando, es decir, el tema del impuesto ciudadano básico está, inclusive gente de derecha lo ha planteado, hasta Milton Friedman, el adalid del neoliberalismo en su momento lo planteó, es decir, no es nada del otro mundo. Sí, pero esas cosas tenemos que politizarla en un sentido emancipador. Exacto. Pero decías No hace un tenemos, momentito, no déjame, tenemos déjame. que importar, sí. Ese es un punto fundamental, o sea, tenemos que ir acumulando, es decir, convirtiendo a este tipo de horizontes en ejes de acumulación de fuerzas, ¿no? De acumulación de una reserva moral. Ahora, tú mencionabas hace un momentito que eran las fuerzas de la reacción, cuyo núcleo es la mafia, estas fuerzas mafiosas, las que estrangulan los procesos emancipatorios. ¿Podrías darnos ejemplos? O sea, en el caso de los Estados Unidos fue clarísimo el papel de las mafias, o sea, hasta el propio Hollywood se ha encargado de ubicar cómo las mafias penetraron los sindicatos, ¿no? El tema de los, ahí esta película con el Sylvester Stallone de los Teamsters, ¿no? En el caso de Italia también fue clarísimo cómo y la represión, sobre todo en Sicilia, en el sur de Italia, la represión en contra de la resistencia comunista fue hecha a través de la mafia, ¿no? Y con la colaboración del Estado, es decir, actuando como paramilitares. En el caso de Colombia, también eso es clarísimo. ¿Podrías ubicarnos más o menos cuál es la lógica que se da en esa relación, esa simbiosis, digamos, entre la represión, entre comillas, legal y estas formas mafiosas de represión a los movimientos sociales? Mira, te decía antes, las mafias son doble poderes. Un doble poder es un poder que se mueve entre lo legal y lo ilegal. Cuando ese doble poder se hace de la estatalidad, el brazo represivo de todo Estado es la policía. Entonces, el brazo represivo, digamos, el brazo armado del Estado empieza a trabajar para el poder mafioso, si el poder mafioso copa la estatalidad. Pero el poder mafioso al mismo tiempo mantiene siempre una doble forma de la violencia. Porque el poder mafioso, Pedro, lo podemos imaginar con una doble estructura. Tiene una estructura primaria, basal,
que tiene un perfil criminal empresarial, o sea, los sectores que se ocupan de la violencia, perdón, criminal militar, ¿sí? La estructura basal. Tiene un perfil criminal militar, que son, digamos, los actores, los sujetos sociales, políticos y culturales que se ocupan de la administración de la violencia, que podrían ser efectivamente elementos parapoliciales o paramilitares, ¿sí? Y luego tiene otra estructura más sofisticada que tiene un principio constitutivo que lo podríamos calificar como criminal empresarial. Y esas dos estructuras permanentemente están en estado dialéctico entre ellos. Son estructuras muy compartimentadas, porque digamos, los compartimientos sirven a cuidar, digamos, a articular una seguridad para las organizaciones mafiosas. Pero todos los clanes... Para nuestra población, nuestra audiencia, es clarísimo, ¿no? Es decir, solamente puede las exportaciones de cocaína en las cajas de banano, solamente se pueden hacer a través de grandes exportadoras de banano que sean dueñas de grandes empresas navieras, que tengan barcos, que puedan hacer el transatlántico y que puedan actuar a través del control de los puertos y que puedan actuar sobre todo a través del sistema financiero. El sistema financiero es crucial para el lavado de dinero. Sí, lo que se llaman cuevas fiscales, paraísos fiscales, tienen esas funciones. Hay países que se organizan alrededor del secreto bancario, de las operaciones financieras. En Europa hay varios, que son todos países prestigiosos, por cierto, ¿no? Empezando por la Suiza, City de Londres, la City de Londres, Suiza. Y bueno, la Wall City de Street, Londres, claro. Suiza, o sea, Luxemburgo, ¿no? El Gran Ducado de Luxemburgo, todos países que uno lo dice e imagina cosas preciosísimas, ¿no? Y bueno, son países organizados alrededor del lavado de dinero y por eso son países tan ordenados, en cuyo sentido común expresan ideas positivas, tienen buenos climas, buena gente, ¿no? Son lugares que deben ser preservados, son enclaves, y hay muchos enclaves así en América Latina también, Panamá históricamente, ¿no? Y bueno, ya un poco como para concluir, me parece que los campos de la emancipación deberíamos ser capaces de saber quiénes son esos poderes, cómo operan esos poderes, qué pretenden hacer con la estatalidad, por ende con las sociedades, y tratar de organizar otras formas comunes de vida, otras formas comunes de existencia. Estos poderes son poderes altamente desigualitarios, poderes altamente anti-igualitaristas. De hecho, estos poderes reaccionarios pueden apropiarse de la palabra revolución, pueden apropiarse de la palabra libertad, pueden incluso apropiarse de la palabra emancipación, pero no pueden apropiarse de la palabra igualdad. Siempre te hablan de menos desigualdad o te hablan de equidad, ¿no? Que es la palabrita sinonímica que sustituyen, que le sirve para sustituir a la palabra igualdad, pero no pueden decir la palabra igualdad, porque esa es una palabra inherente, un sentido inherente, vitalista de los campos emancipatorios y de los campos de nacionales populares. Entonces me parece que hay alrededor de esa bella palabra, igualdad, que además forma una gran consigna revolucionaria de una revolución burguesa, por cierto, la revolución francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad y libertad, me parece que los campos de la emancipación alrededor de la palabra igualdad, que implica una gran imaginación, o puede implicar una gran imaginación, acerca de la existencia común, de la vida común, me parece que ahí tenemos la posibilidad de una utopía aún y la posibilidad de un futuro y la posibilidad de volver a ser Estado, porque eso ha acontecido en nuestra América en los últimos años. Y la perspectiva, o más bien dicho, esa posibilidad de volver a ser Estado tendría que insistir en la construcción de la patria grande. Decías, las experiencias que tuvimos con la ola rosada fueron de un exacerbado latinoamericanismo. ¿Cómo ves vos esa posibilidad y su viabilidad, digamos, en el horizonte más cercano? Frente a una internacional reaccionaria, es imperiosamente necesaria una internacional revolucionaria.
Claro, La, el punto es que la idea de patria grande es necesaria, eso quiere decir. el referente del antisistema son gente de extrema derecha como Milei en Argentina, como Trump en los Estados Unidos. ¿Cómo reviertes esa situación, ¿no? Que te permita tener el referente de la rebeldía, el referente del antisistema, el referente de una vida distinta, de otro mundo, nuevamente en manos del campo emancipador? Sí, el presidente Milei de rebelde no tiene nada. Un político que viene del corazón del capitalismo no puede ser no puede ser ni un outsider. Si venís del corazón del capitalismo, venís del resorte fundamental de ese poder. No puedes ser un outsider. Claro, pero le resultó mucho el discurso anticasta, ¿no? Y sí, pero es eso. Lo que hacen es decir una cosa y hacer exactamente lo contrario. Es como si yo te dijera, Pedro, te quiero mucho, y a la hora de acercarme, en vez de abrazarte, te acuchillo. Esos poderes son fuerzas psicotizantes. Te dicen una cosa y hacen la contraria. Si yo me acercara a tu casa y te dijera, no sé, en el dintel de la puerta de ingreso de tu domicilio, hola Pedro, te quiero mucho, ¿vos qué te esperás? Que vaya y te dé un beso, que te dé un abrazo, que te traiga una botella de vino de la Argentina. Bueno, pero mientras digo esto, al acercarme, en vez de abrazarte, te clavo un puñal o un estilete en el estómago. Bueno, los poderes mafiosos, capitalistas, fascistas operan así. Te dicen una cosa, pero hacen la contraria. Sí, por supuesto. Lo que dijo es que efectivamente era un político que venía, que era un outsider, o sea, por fuera del corazón del capitalismo, pero demuestra todo lo contrario, y que efectivamente venía a elaborar una política anticasta, pero nadie le preguntó qué era la casta. Y tampoco él, digamos, explicó nunca qué era la casta. Entonces, dijo que venía a hacer una política anticasta, y lo que está demostrando que la casta son las clases trabajadoras nacionales. Y bueno, hasta ahí. Y entonces me parece que efectivamente no hay ningún tipo de rebeldía, porque si se acepta el precepto cognitivo del cual hablábamos antes, nuestro doble poderes, eh, personajes políticos como el presidente Milei afirman una cosa que es su negación. Y algo similar sucede a nivel popular con el tema de la contracultura, es decir, el antisistema aparece también a través, por ejemplo, ahí está el caso de Pablo Escobar en Medellín, ¿no? Ahí está el caso del control local que pueden tener las mafias en Sinaloa, ¿no? Se ha ubicado con ciertas relaciones clientelistas, con temas de dádivas ahí muy controladas que han permitido que eso suceda. ¿Cuál le podrías vos Bueno, plantear como línea general de la construcción de una alternativa que permita a la gente despertar de esta verdadera pesadilla? el caso de Pablo Escobar me parece que deberíamos revisitarlo. Tengo una impresión sobre Pablo Escobar que no fue quien me dijeron que fuera. Pablo Escobar era un narcotraficante, pero no vendía, no se ocupaba de vender sustancias estupefacientes en Colombia, sino que la vendía en los Estados Unidos, en el corazón del capitalismo. Es una especie de Robin Hood, ¿no? Y con esto, ¿a dónde voy, Pedro? No estoy tratando, digamos, de decir que Pablo Escobar era un héroe emancipador de la historia colombiana, pero estoy tratando de sugerir otra idea que a mí me interesa, porque en América Latina se producen sustancias estupefacientes, ¿no? Como la pasta base de cocaína, pero esa riqueza es apropiada de manera tanática por la fuerza capitalista, las fuerzas fascistas y las fuerzas mafiosas. Y si, por ejemplo, de esa riqueza se apropiara la estatalidad, lo público, y reconvertir, por ejemplo, esas sustancias estupefacientes en sustancias medicinales. Es lo que Por está sucediendo ejemplo, con la marihuana, ¿no? Yo está sucediendo con la marihuana. Es decir, yo creo que además uno de los elementos fundamentales, obviamente no hay como generalizar con los estudios del caso, en la prohibición en los Estados Unidos a principios del siglo XX, el auspició, alcohol. aparte de detener el vicio, auspició la formación de nuevas mafias que fueron en buena parte desbaratadas por la política de Franklin Delano Roosevelt del momento que eliminó la prohibición sobre el alcohol.
Exactamente. Entonces, puesto que, digamos, esos bienes se producen en América Latina, yo creo que si un Estado plebeyo pudiera reglamentar y redireccionar en una clave emancipatoria, vinculada, por ejemplo, con la medicina, digamos, la cocaína se usa en medicina, qué sé yo, Como un tema de salud pública, claro. claro, claro, exactamente, digamos, politizar en la clave de la emancipación, en la clave de la salud pública, la morfina, y bueno, la morfina tiene, que es un derivado además, tiene una función muy grande para volver soportables frente a, para volver soportables dolores muy problemáticos frente a enfermedades problemáticas, volver soportable o transitable una vida en estado crítico, ¿no? Entonces, si somos capaces de politizar en la clave de la emancipación, somos capaces también, vamos a ser capaces de resemantizar estructuras tanáticas que además despojan a nuestro continente de bienes producidos por sus pueblos y que hoy en día, digamos, la cuestión de las drogas, la cuestión de la cocaína, son elementos de tanatismo para los pueblos, porque si consumís cocaína durante toda tu vida y qué sé yo, digamos, la condición saludable del ser humano, de cualquier ser humano, es afectada. Quiero decir, cualquier elemento de la vida común se resemantiza si ese elemento, pongamos la cocaína, es administrado por una organización mafiosa o organizado por el Estado. Hay Puede ejemplos. ser, Oye, son elementos verdaderamente muy provocadores para pensar, ¿no es cierto?, cómo revertir esta cultura de la muerte, que como bien dices, está institucionalizado en amplios campos, en el campo empresarial, en el campo cultural, en el plano estatal también, y en el plano de las relaciones internacionales, sin duda. Y yo te agradezco muchísimo, Rocco. No sé si quieres unas últimas palabras para redondear la sesión. no, un agradecimiento por esta conversación, espero que tenga alguna utilidad a Sin disposición duda. para seguir conversando y ha sido un placer. Así que el agradecido soy yo, Pedro. Un gran abrazo, hombre. Ya nos seguimos viendo. Que pases muy Cómo bien. no, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.